Buenos días y bienvenidos a la presentación oficial del estudio Hábitos Alimentarios de los pacientes con EPOC, un estudio pionero de hábitos alimentarios que pretende mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con EPOC. Este estudio se está haciendo por parte de la Universidad Europea de Miguel Cervantes y APEPOC, en colaboración con APEPOC. Soy Nicolás, la portavoz de la Asociación de Pacientes con EPOC, APEPOC, y me congratula mucho tener un equipo impresionante hoy que van a participar todos entre ellos. Pero antes de nada, dejadme agradecer el apoyo y la difusión de la red de escuelas de pacientes de Canarias, que como siempre nos está apoyando y difundiendo este webinar, el apoyo del foro de pacientes, de todas las asociaciones que están dentro en el foro de pacientes, el apoyo del Instituto de Experiencia de Pacientes y sobre todo el apoyo de la Plataforma Internacional de Pacientes Respiratorios, que también nos sigue y nos está difundiendo este webinar. Ya sabéis que este webinar va a estar grabado y lo podéis ver a posteriori en nuestra página web y también en YouTube. Bien, y casi que antes que se me olvide, también dar las gracias, por supuesto, a lo que son nuestros patrocinadores, por un lado Laboratorio Aventis, pero sobre todo dar las gracias al equipo de Carmen Sanz y Esther de GProPharma, que nos han perdonad, hoy estoy un poco nerviosa, no sé por qué, será porque está Patricia con nosotros, que es todo un honor, pero un poco descolocada, perdonad. Por eso, muchísimas gracias a Aventis, pero sobre todo a GProPharma, al grandísimo equipo de Carmen Sanz y su gente, que desde el primer momento se han interesado por este interesantísimo estudio, porque saben lo importante que realmente es la alimentación para lo que son nuestros pacientes de EPOC y también para lo que son los síntomas de la patología. Está demostrado que existe una importante vinculación entre la EPOC y la alimentación y lógicamente la alimentación influye en el mantenimiento de una buena calidad de vida para nuestros pacientes. Este proyecto está liderado por nuestra asesora nutricional, la doctora Paula Crespo, coordinadora académica de nutrición humana y dietética de la Universidad Europea de Miguel Cervantes. Y a ver si la tenemos ahí, Paula. Hola, Paula, buenos días. Y apoyado por la responsable del proyecto, que es Andrea Ferreres. Andrea. Gracias, Andrea. Has hecho un grandísimo trabajo. Estamos encantados que estás apoyando a Paula en este grandísimo proyecto. Por otro lado, hoy también contamos, por eso decía, esto un poco mis nervios, contamos hoy con la portavoz de la Comisión de Sanidad del Parlamento Navarra, la doctora Patricia Fanlo. Hola, Patricia. Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, Nicole. Gracias a ti, Patricia. Estamos encantados que estás hoy con nosotros. Es un honor que hayas encontrado el tiempo para estar con nosotros. Comentaros que Patricia no solamente es política, sino también es doctora, es internista. Conoce muy bien lo que es la EPOC y conoce también muy bien lo que es la interrelación entre lo que es la EPOC y lo que es la nutrición. Luego tendrá oportunidad de preguntar a nuestros pacientes relacionado con esta temática y seguramente también nos va a comentar algunas cosas muy interesantes. Y por supuesto, hoy también están presentes nuestros coordinadores. Empiezo con Juan Traba, porque es de casa, de Navarra, nuestro coordinador de Navarra. Hola, Juan. Juan tiene EPOC leve, afortunadamente, una persona que cuida muchísimo lo que es la alimentación. Luego nos va a comentar un poco cuáles son sus hábitos alimentarios y cómo ve la relación entre lo que es la alimentación y lo que es su patología. Luego está María. María Martín es nuestra coordinadora de Madrid. Hola, María. Buenas. María es nuestro sol de la asociación. María tiene EPOC grave.
es el grado 3 tienes, ¿no, María? Me parece, Sí, ¿no? el grado 3, sí. Se cuida muchísimo y luego también nos comentará lo que es su experiencia. Y también nos acompaña hoy Pedro. Pedro Cabrera es nuestro coordinador de Canarias. Hola, Pedro. Tal, bien. Pedro tiene EPOC y alfa 1, así que alfa 1 es una forma genética de lo que es el tema de la EPOC y me consta que también se está cuidando mucho la alimentación. Bien, sin más, voy a dar la palabra a Paula para que nos haga una pequeña contextualización de lo que es el proyecto y luego seguimos con Andrea. Paula, tu turno. Gracias a todos por la asistencia, a la diputada Patricia sobre todo por acompañarnos, porque yo creo que es importante, bueno, el proyecto sobre todo es para los pacientes, pero yo creo que es importante darle visibilidad a una parte importante, pero como ahora veremos y hemos comentado en otros seminarios anteriores, poco cuidada por la falta, pues igual de nutricionistas que hay en esa parte del asesoramiento, del seguimiento de los pacientes. Pero bueno, yo creo que el hecho de que APEPOC esté apostando por ello y apoyando en este proyecto de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, yo creo que es muy importante el inicio y sobre todo estoy segura que es el comienzo de un gran proyecto que espero que tenga mucho recorrido. Voy a compartir la pantalla. Como bien ha dicho Nicole, yo voy a hacer una contextualización un poco de dónde surge esta idea, esta necesidad. Y luego Andrea, que bueno, también le quería agradecer porque bueno, uno quiere poder hacer cosas, pero si no hay gente que quiera y que apoye el hacerlo, pues de nada sirve también. Y luego también a nivel académico para mí es muy importante este proyecto porque me ha permitido la oportunidad de involucrar a una alumna, a una futura nutricionista para que desde ya vea la necesidad bueno, lo importante que es trabajar mano a mano con los pacientes, ¿no? Que hay veces que sabemos lo que la teoría dice que necesitan, pero es importante escuchar realmente, involucrar y tener una atención realmente centrada en estos pacientes. ¿Sí? ¿Veis la presentación? Sí. Vale. Voy a minimizar esto. Bueno, pues sobre los hábitos alimentarios de los pacientes con EPOC, simplemente para todos, para contextualizar un poco, yo creo que la mejor manera es hablar de la alimentación, de la importancia de la alimentación en datos, ¿no? O sea, que al final lo más objetivo que hay son los datos. Por un lado tenemos en el caso de la EPOC la paradoja del exceso y el defecto, ¿no? Tanto el bajo peso, que ya hemos comentado a veces, esa desnutrición no es nada positivo, o sea, conforme avanza la enfermedad hay mayor riesgo de desnutrición y a su vez la desnutrición implica un peor progreso o peor pronóstico, pero también el exceso, digamos, de la ingesta, la obesidad, es un factor de riesgo, tanto antes, es decir, un factor que predispone, digamos, tanto luego como una vez que se desarrolla la enfermedad, pues también es un factor de riesgo de peor pronóstico. Luego está, hablando de estas dos partes, en el caso de la desnutrición, está ampliamente demostrado eso, que los factores que predisponen a la desnutrición son bien conocidos. En el caso de la EPOC, por un lado tenemos que disminuye la ingesta y el apetito, dependiendo a lo mejor pues eso, del estado de la persona, se disminuye la ingesta y menor apetito, lo que da lugar a comer menos. También está ampliamente demostrado la aparición de sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que aparece conforme avanza la enfermedad y eso da lugar también a una menor masa muscular. La inflamación crónica que tenemos en estos casos y en general disminuye la actividad y la función pulmonar. Todo esto da lugar a la desnutrición en EPOC, es decir, tenemos 4 factores, aparte la desnutrición es algo más compleja, pero bueno, por contextualizar en qué influye la alimentación en la desnutrición, tendríamos estos 4 factores. La alimentación en qué puede trabajar o en qué puede influir en esa ingesta, en ese apetito se puede trabajar. La sarcopenia, parte del tratamiento también es la alimentación. Y luego a nivel de inflamación crónica, aunque la inflamación es mucho más compleja, pero sí que se ha visto que hay determinados alimentos que mejoran y otros que la empeoran, ¿no? Y también determinados alimentos que mejoran esa función pulmonar. Ningún alimento cura, por supuesto, esto es importante decirlo, pero sí que contribuyen a mejorar. Luego tenemos la obesidad, que como he dicho también el exceso ha demostrado que influye en el empeoramiento. El grado de obesidad está proporcionalmente relacionado con el riesgo de sufrir EPOC y con el riesgo de complicaciones. Es decir, a mayor grado de obesidad,
hay más riesgo y más posibilidad de complicaciones. Es decir, conforme aumenta el peso y el índice de masa corporal, aumenta ese riesgo. Por lo tanto, revertir esa obesidad mejoraría también las complicaciones. Luego también se ha visto que el exceso de tejido adiposo, lo que se conoce normalmente como grasa, contribuye a ese grado de inflamación crónica que ya teníamos, pues digamos que lo aumenta. Y eso da lugar a un peor pronóstico. Entonces, otro objetivo desde el punto de vista nutricional, aparte del control del peso, es reducir también ese porcentaje de tejido adiposo, ese porcentaje de grasa corporal. Y luego la obesidad, a su vez, contribuye en esa disminución de la capacidad pulmonar. ¿Vale? Entonces sí que se sabe que también influye en ese sentido. Y ya sabiendo todo esto, ¿qué datos, ¿no? La importancia de la alimentación en datos, pues qué datos de obesidad tenemos en estos casos? Se sabe que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en EPOC en algunos países se estima hasta el 65%. Es decir, estaríamos hablando de que 6 de cada 10 pacientes con EPOC tendrían obesidad. Y luego también, esto me gusta mucho decirlo cuando hablamos del tema de obesidad, porque es mucho más complejo. El tema de la obesidad es mucho más complejo que decirle a un paciente, bueno, tienes que comer menos. Está claro, ¿no?, que el comer menos puede contribuir a esa pérdida de peso, pero no siempre es así. La obesidad y revertirla es muchísimo más complejo. Yo creo que esta imagen que hicieron unos compañeros resume muy bien, cuando hablamos de que la obesidad es una condición multifactorial, yo creo que esta imagen lo resume muy bien. Es muchísimo más complejo que decirle a una persona come menos, porque está claro que eso lo sabemos todo el mundo. Influye muchísimo la composición de la dieta en sí, la economía de las personas, la medicación que se toma. La medicación influye muchísimo también en la composición corporal, la genética, por supuesto. Ahora cada vez hay más evidencia sobre la microbiota intestinal, esos bichos que tenemos en el intestino, a nivel hormonal, sensibilidad a la insulina, la cultura, religión, el nivel de saciedad y la edad. Conforme aumenta la edad, también es más difícil perder peso. Y luego el entorno social. Por lo tanto, que quede la idea clara que la obesidad no se puede abordar simplemente diciendo, pues eso, come menos, es mucho más compleja. Luego, por otro lado, lo que he dicho, ¿no?, la sarcopenia. En una época avanzada hay mayor riesgo de esa desnutrición proteica, es decir, esa pérdida de masa muscular que daría lugar a la sarcopenia. En el caso de algo particular también que ocurre en este caso es que se reduce la musculatura, pero no la masa grasa. Es decir, cuando aumenta ese grado de desnutrición o cuando aumenta esa pérdida de masa muscular, no es proporcional a la masa grasa. Es decir, vamos perdiendo músculo, que es lo que nos interesa para mantener una actividad pulmonar y todo lo demás mejor, pero la grasa, que es lo que nos está causando o está contribuyendo también a ese estado mayor de inflamación, no disminuye cuando se pierde masa muscular. ¿Qué es importante desde el punto de vista de la alimentación con la sarcopenia? Aparte de más cosas, se sabe que el conjunto, el aumento de las proteínas de calidad, la vitamina D y el ejercicio físico adaptado, por supuesto, mejoran notablemente esa sarcopenia. Por lo tanto, sí que podemos hacer algo con la alimentación en este contexto. Y los datos de la sarcopenia, hasta el 20% de las personas mayores de 60 años de la población general tendrían sarcopenia o riesgo de sufrirla, y se estima que ese porcentaje es doble en personas con EPOC. Y esto es importante, ¿no?, porque al final, si estamos diciendo que es una condición que con la alimentación se puede mejorar y en las personas con EPOC tenemos el doble de riesgo, pues es importante destacarlo. Y esta imagen yo creo que se ve muy bien cuando hablamos de esa pérdida de masa muscular. La imagen de arriba, lo blanco sería ese tejido adiposo, esa grasa, y lo más oscurito sería la musculatura. Una persona que cuida la alimentación y que hace ejercicio adaptado, siempre, por supuesto, a las características de la persona, es capaz de conservar esa masa muscular que nos hace estar mejor. Entonces, para que veamos la diferencia, el tamaño del órgano es el mismo, pero la composición por dentro no tiene nada que ver. Luego también tenemos el déficit de vitamina D. Esto es muy importante porque cada vez se está estudiando más su implicación tanto en el sistema inmune como en el correcto funcionamiento de la masa muscular y también evitar esa pérdida de masa muscular y la pérdida de densidad ósea. Se sabe que también tenemos más riesgo conforme avanza la edad de osteoporosis, por lo tanto es importante prevenir ese déficit. Prevalencia que tenemos de déficit de vitamina D en pacientes con EPOC, hasta el 60%. También creo que es un dato bastante importante. Se sabe que cada vez hay mayor déficit de vitamina D en la población general, pero en estos pacientes con especial atención. Y luego tenemos déficit de otras vitaminas que se sabe también importantes para la mayor caída, evitar esa mayor caída
de algunos marcadores de la EPOC y hay más riesgo en estos pacientes. Esto lo hemos comentado alguna vez, la nutrición es parte muy importante del tratamiento y no podemos descuidarla. Se sabe qué alimentos mejoran, que serían alimentos antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas y fibra y minerales. Y luego también es importante destacar no solo lo que es positivo y mejora, sino también hay que decirle a las personas lo que no se debe comer, porque lo que no se nombra muchas veces se nos olvida que no es positivo. ¿Qué hacemos realmente? Yo creo que con estas pinceladas de datos ha quedado patente la necesidad o la importancia, mejor dicho, de la alimentación. Muy bien, está muy bien, pero ¿qué hacemos, no? ¿Cómo comen nuestros pacientes con EPOC? Realmente no se sabe con seguridad. Hay pocos estudios recientes en España sobre hábitos alimentarios. Se sabe mucho sobre la teoría de cómo influyen estos alimentos, pero bueno, sería importante saber cómo se está comiendo. Y de ahí viene esta unión de fuerzas, ¿no? Vamos a unir la nutrición y la asociación que agrupa a las personas realmente que interesan en este proyecto, que son los pacientes con EPOC. El estudio consiste en un estudio de hábitos alimentarios y necesidades de los pacientes con EPOC. Esto también para mí es un plus del proyecto porque está muy bien decirle a las personas lo que tienen que hacer, lo que tienen que comer, pero hay que escuchar qué necesitan realmente, ¿no? Hay veces que las necesidades no detectadas es lo que impiden a veces tener unos buenos hábitos. En la página web podéis encontrar una parte específica dentro de la pestaña EPOC de estudio nutricional de UMC y también la encuesta, que es importante que la difundáis para conseguir más, cuanto más datos tengamos, más evidencia tendremos sobre lo que se está haciendo. Andrea ahora contará un poco más. Es una encuesta online abierta, nos hemos tenido que adaptar también a los tiempos que corren del formato online, que bueno, nos facilita llegar a mucha más gente. Se hacen preguntas sobre hábitos, sobre fármacos, ya hemos dicho que la medicación influye mucho en la obesidad también, sobre alimentación general y luego sobre preferencias y necesidades. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesitan nuestros pacientes para comer mejor? Que a veces se nos olvida esa pregunta. De ahí con los resultados harán seminarios prácticos de alimentación con pacientes y luego se les dará herramientas y material para que aprendan a comer mejor, para que sean autónomos y tengan el conocimiento y poder suficiente para poder comer bien. Y ahora Andrea nos va a contar los resultados preliminares y algunos de los materiales que ya se están generando y ya se están distribuyendo. Muchas gracias, Paula. Pasamos la palabra a Andrea, sin olvidar nuevamente que la encuesta está abierta, que la vais a encontrar en la página web de APPOC. Por favor, entrad y mirad también todas las infografías que ya están colgados y que son súper interesantes para realmente llevar unos hábitos alimentarios lo mejor posible, teniendo en cuenta todos estos conceptos que comentó anteriormente Paula. Andrea, tu turno. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, como ha dicho Paula, os voy a comentar los resultados preliminares actualizados del estudio que estamos realizando y el material que hemos ido creando para los pacientes en base a estos resultados. En primer lugar, os voy a hablar un poco sobre el perfil de los pacientes. La edad media de los pacientes con EPOC que han contestado hasta ahora es de entre 59 y 60 años y la edad media de diagnóstico es de entre 51 y 52 años. En cuanto a las comunidades autónomas que más han participado en la encuesta es Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias. Y hasta ahora hay más mujeres que hombres que contestan la encuesta que padecen de EPOC, aunque no hay mucha diferencia. En el caso de las alteraciones nutricionales, destacar que más del 27% de los pacientes no saben si padecen alguna alteración nutricional. Esto complica mucho la labor de los profesionales de la salud para abordar las mismas y también destacar que el porcentaje de personas que aseguran que padecen déficit de vitamina D es de un 30%. Otra de las preguntas que realizamos en la encuesta es si han hecho dieta con productos para adelgazar y casi el 35% de pacientes sí que lo han probado. Siendo esto bastante alarmante, ya que la evidencia nos indica que los productos para adelgazar no son útiles, incluso pueden llegar a poner en riesgo la salud del paciente. A estos les consideramos pacientes desprotegidos debido a que no tienen acceso a toda la información basada en la evidencia científica para poder realizar cambios adecuados en su composición corporal sin riesgo. Por otro lado, las proteínas es uno de los nutrientes principales en esta patología por el tema que hemos comentado de la sarcopenia. Y como se puede apreciar en las gráficas, la mayoría de pacientes, entre el 65 y el 80%, no llegan a las recomendaciones saludables y su consumo es bastante bajo. En el caso del pescado y las legumbres, la recomendación sería de 3 a 4 veces por semana
y en el caso de los huevos la recomendación sería que se pueden consumir casi diariamente. En cuanto al consumo de alimentos de origen vegetal, también es bastante bajo si lo comparamos con las recomendaciones establecidas. Este grupo de alimentos aportan tanto vitaminas como minerales, que son otros nutrientes clave en el abordaje de la EPOC. Casi el 80% de pacientes nunca consumen frutos secos o lo hacen de forma muy puntual, 1 o 2 veces por semana. Para las frutas y verduras se recomendaría más de 2 veces al día y solo un 12% de los pacientes cumplen con esta recomendación. Para la fruta, un 7%. Por lo tanto, son porcentajes muy bajos y muy significativos. Otra de las preguntas que se realiza en la encuesta es si los pacientes picotean entre horas y, en caso afirmativo, qué es lo que suelen picotear. Lo más destacable es que más del 40% de los pacientes picotean cuando tienen ansiedad o por aburrimiento, por lo tanto, muchas de las ingestas extras o innecesarias que realizan se producen por factores emocionales y además la mayoría picotea de todo de manera descontrolada y no suelen ser productos saludables. Por último, esta parte nos ha parecido muy importante incluirla porque muchas veces se comete el error de no tener en cuenta las necesidades de los pacientes en el abordaje nutricional, siendo este un dato fundamental para saber qué necesitan los pacientes para comer mejor. Hasta ahora el 43,7% piensa que necesitan más información para saber comer mejor, entre el 10 y el 13% aseguran que es por tiempo y dinero, y hemos visto que más del 45% de los pacientes encuestados piensan que no comen mejor porque les falta motivación personal, es decir, que ya no es cuestión de conocimientos sobre alimentación y nutrición, sino también de motivación. Y la pregunta que no podía faltar en la encuesta es ¿qué tipo de información les gustaría recibir sobre alimentación a estos pacientes? Más de la mitad de estos les gustaría saber alimentos específicos para la patología, el 34% saber sobre herramientas para organizar su alimentación y consejos para comer mejor, un 21,2% sobre conocimientos de alimentación y nutrición, es decir, propiedades de alimentos, opciones saludables para comidas, mitos y verdades sobre la alimentación. Y ya por último comentaros en cuanto al proyecto que estamos realizando, consiste en realizar una serie de infografías como material de apoyo y de fácil acceso para los pacientes con el fin de facilitar la comprensión de conocimientos básicos sobre nutrición. Hasta ahora están publicadas 4 infografías que aparecen en la presentación: el plato saludable y raciones de alimentos, los nutrientes específicos para EPOC, algunas opciones de picoteo saludable y lo que nos aporta cada grupo de alimentos, que se explicarán en el próximo webinar. El cual se titula Empecemos por el principio, cómo deberíamos comer si tenemos EPOC, de la teoría a la práctica, donde enseñaremos lo que aporta cada grupo de alimentos y cómo pueden combinarlos, la frecuencia de consumo y las raciones adecuadas para cada grupo de alimentos, los nutrientes específicos necesarios en EPOC y cómo incorporarlos a nuestra dieta y algunos ejemplos de menús saludables. Y a mayores de las infografías como material, facilitaremos a los pacientes una plantilla de frecuencia de consumo para que puedan organizarse su alimentación semanalmente. En cuanto a las infografías, la primera que se publicó fue la del plato saludable y raciones de alimentos, en la cual pues, se quería explicar un poco cómo componer nuestro plato en cada comida a lo largo del día, con qué bebida debemos acompañar las comidas, cuál sería el postre ideal, las raciones recomendadas semanal y diariamente de los diferentes grupos de alimentos. En la segunda infografía hablamos de los nutrientes específicos para esta patología, los más importantes, con la función de cada uno, las fuentes alimentarias donde se pueden encontrar y las recomendaciones en el caso de estar tomando corticoides, porque hemos visto que es uno de los fármacos que más toman o más comunes en esta patología. En la infografía 3, pues bueno, hemos visto que la principal causa del picoteo es el hambre emocional y tendemos a consumir alimentos no muy saludables. Por lo tanto, en esta infografía, pues lo que queríamos era facilitar opciones de picoteo saludable, tanto saladas como dulces, en el caso de aburrimiento o necesidad de comer algo entre horas. Y por último, la última infografía publicada es una breve explicación de lo que nos aporta cada grupo de alimento, cuáles serían los 6 grupos de alimentos: grasas y aceites, cereales integrales y derivados, carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos,
lácteos y derivados, frutas, verduras y hortalizas y la función que desempeña cada uno de estos en el organismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente necesitamos más respuestas, pero de momento la conclusión que sacamos en claro es que hay que mejorar los hábitos alimentarios de estos pacientes y os animo, como ya han dicho Paula y Nicole, a contestar la encuesta porque es lo que nos ayuda a nosotros a dirigir las actuaciones y el proyecto que estamos realizando. Gracias. Muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo y muy preocupante a la vez, ¿no? Porque hemos visto unos datos que, madre mía, si quieres ver luego, hace falta cambiar muchas cuestiones relacionadas con la alimentación y nuestros pacientes, evidentemente, nosotros tenemos que facilitarle la información para que lo puedan hacer. Me gustaría preguntar a Juan si él se ve, Juan, si tú te ves reflejado en este estudio, si tú de alguna forma estás llevando tus hábitos alimentarios de la misma forma o estás abordando lo que es la alimentación de otra forma, teniendo en cuenta lo importante que es la alimentación para tu patología. Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que no soy un fundamentalista en cuanto a mi nutrición, pero también tengo que decir que desde hace muchos años la cuido. La cuido fundamentalmente no tanto por la EPOC, sino por la hipercolesterolemia familiar que me convierte en paciente de riesgo isquémico. Por lo tanto, de toda mi vida he cuidado, básicamente mis dos principales objetivos son un equilibrio en cada comida, o al menos en base diaria en cuanto a proteína, grasa y hidratos de carbono, no comer lo justo, ni mucho ni poco. Normalmente no pico nunca entre horas y desde luego tengo desterrados hasta cierto punto, ya digo, sin fundamentalismos, la carne roja, los ultraprocesados, el alcohol, son alimentos que los tengo, los huevos, por ejemplo, son alimentos que los tengo muy restringidos, los consumo muy ocasionalmente. Para mí, desde que tengo EPOC, sí relaciono, por ejemplo, un exceso de grasa con un sentirme peor. Por lo tanto, la grasa la he limitado mucho, especialmente las grasas saturadas son las que más limito. Con todo ello y cuidando mi alimentación, sí noto que mejora mi calidad de vida. Es decir, cuando por lo que sea pasan unos cuantos días seguidos en los que no la estoy cuidando, noto cómo me empeora mi calidad de vida. Entonces, me paso el día buscando el pulsioxímetro para meter el dedo y ver a ver cómo estoy de bien, ¿sabes? Es decir, hay una relación directa entre que cuide mi alimentación y mi bienestar personal. Tengo que decir que el hecho de ser doctor en bioquímica, pues oye, también me ayuda. Por lo tanto, entiendo que muchas de las preguntas que planteaba Andrea son lógicas. Hay un desconocimiento general sobre la nutrición y eso es un trabajo de educación pendiente de toda la sociedad que es necesario. Gracias, Juan. Patricia, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Juan? Bueno, ¿me oís? Sí. En primer lugar, dar la enhorabuena tanto a Andrea como a Paula, porque me ha parecido una iniciativa, en primer lugar, muy innovadora, muy novedosa y además, bueno, pues dando solución a un problema que ellas mismas pues que todos, sobre todo los clínicos, intuimos y ya vemos, ¿no? Pero lo han puesto sobre la mesa y además han puesto posibles soluciones que al final es lo más importante. Efectivamente, pues como ellas dos han dicho, en el EPOC no va bien ni el exceso ni el defecto, es decir, ni la obesidad ni la desnutrición. Ya han desgranado ellas muy bien las causas, ¿no? La obesidad, pues porque además de aumentar las complicaciones y la mortalidad, las complicaciones como hipertensión, diabetes, eventos cardiovasculares, produce la propia grasa una restricción sobre el tórax y asociado al problema obstructivo que tiene el EPOC ya se asocia un problema restrictivo respiratorio, con lo cual la obesidad es dañina por doble motivo.
Aparte de esa obesidad, que ya hemos dicho que va mal, está el problema de la desnutrición, que ya muy bien han dicho ellas, que es sobre todo una desnutrición proteica, con déficit sobre todo proteico, que hace que se produzca una sarcopenia, que no es otra cosa más que una atrofia muscular importante. Y eso hace que también pues, aumente la mortalidad en general, se ha visto, de los pacientes con EPOC. Aquellos pacientes que están más desnutridos también tienen mayor índice de mortalidad. Muy interesante de entrada, desde luego, la encuesta. Yo sí que, si hay más pacientes conectados, lo que haría es que hicieran la encuesta, porque esto nos va a ayudar a poner solución a un problema. Preocupante ese casi 30%, ¿no?, de los pacientes que habéis dicho que desconocen si tienen algún tipo de alteración nutricional. A mí me ha preocupado esas cifras, un 30%, 3 de cada 10 pacientes o 1 de cada 3 no sabe si tiene exceso o defecto, o si tiene un déficit proteico o un déficit vitamínico. Cosa que es importante porque, claro, si no, no puedes abordar al paciente de una forma también global, ¿no? Porque el EPOC, como ya muy bien habéis dicho, no es una enfermedad solamente del bronquio y del pulmón, sino que al final es una enfermedad sistémica y un proceso inflamatorio sistémico, y por lo tanto hay que darle una visión global donde entra también la nutrición. Me ha parecido muy bien también, pues, al final la solución, ¿no?, a este problema, que al final la solución es educar, ¿no?, que es por medio de la educación a los pacientes, que a fin de cuentas es empoderar también al paciente, ¿no?, que es al final lo que estamos haciendo y lo que hace a PEPOC, que estáis intentando empoderar al paciente para que sea el propio paciente el que demande que se le estudie, que se le vea, que se mire a ver cómo tiene proteínas, a ver cómo está de peso, cómo está de índice de masa muscular, etcétera, etcétera, y con eso que sea el propio paciente que conozca, ¿no?, cuál es, dónde tiene que poner, qué ración de más de proteínas o de menos, o si hay un problema de picoteo por ansiedad. Y luego esos talleres, ¿no?, que también entre los propios pacientes pueden hacerlos y educarse entre ellos, ¿no? Al final es un problema de educación de los pacientes y de intentar empoderar al paciente, que a fin de cuentas, como ya digo, las asociaciones de pacientes, ahí tenéis una labor fundamental y con la que tenemos que colaborar tanto los clínicos como, o sea, los médicos, los clínicos, los profesionales sanitarios y desde luego las instituciones y las autoridades sanitarias. Gracias, Patricia. Una pregunta que también figura en la encuesta es si los pacientes reciben recomendaciones nutricionales por parte de lo que son los médicos. Este resultado yo creo que no quedó reflejado antes, pero creo que es bastante bajo, así que evidentemente los pacientes tienen que estar informados, pero también por parte de lo que son los profesionales en este caso, ¿no? Así que y nos encanta que estás hoy aquí con nosotros, Patricia, porque sois vosotros los políticos que tenéis que poner un poco también las herramientas para que, o no sé, un poco las pautas para que en este caso los clínicos también den estas recomendaciones nutricionales a lo que son los pacientes de EPOC, ¿no? Bueno. Efectivamente, Nicole, sí, pues te doy la razón, porque como clínica se nos olvida, y así lo tengo que reconocer, y soy internista y veo EPOC, vemos EPOC, los neumólogos también, se nos suele olvidar el hacer esa valoración nutricional, que a fin de cuentas es muy, muy importante. Por eso he dicho esa visión global del paciente EPOC. Y otra cosa muy importante que no se ha dicho y que sí que me parece muy bien recalcar, aparte de la nutrición, está el tema de la rehabilitación. Por medio de ejercicio, que no sé si vais a hacer también algo con ese tema, pero también me parece muy importante, ¿no? Porque ahora mismo, pues para los pacientes crónicos, tanto respiratorios como cardíacos, está esa rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿no?, por pautas de ejercicio, también para que el paciente vaya haciendo en casa, y también es, ¿no?, el otro complemento a la nutrición, que es el ejercicio. Sin duda, sin duda. Vamos, para esto sí que podríamos pasar con María, porque María sí que es una gran, bueno, una persona que realmente cuida mucho y hace mucho ejercicio. María,
Cuéntanos un poco tu experiencia, cómo estás llevando el día a día y qué ejercicios estás llevando a cabo conjuntamente con la nutrición para mejorar los síntomas de la EPOC. Principalmente la mía es caminar. Ahora estoy bastante limitada por la pandemia y por el miedo, pero si no, los ejercicios respiratorios, que yo fui una privilegiada porque sí que tuve unas sesiones en el hospital y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Luego tengo una bicicleta estática, que bueno, que depende del día. Y la nutrición, yo soy de dieta mediterránea, en mi casa pocos procesados. Indudablemente, lo que sí he aprendido, y últimamente más, es que es mejor comer muchos poquitos que una gran comilona. Entonces, yo el plato, no es que aparte que no me apetece mucho comer lo que decíais antes, el apetito no lo tengo muy desarrollado, pero sí y procuro comer poco, porque nota que cuando me excedo, no es que me exceda, sino como más, pues, me encuentro súper agobiada y súper limitada. Y comer alimentos que no me produzcan ni gases, aunque sean vegetales, porque la lechuga yo no puedo ni probarla, ni retenciones de líquidos, porque todo lo que... Yo soy una persona principalmente obesita, me voy a quedar ahí. Entonces, sí, ha sido posterior a detectarme la EPOC, o sea, mi acumulo de kilos, dejar de fumar, detectarme la EPOC, todo va seguido. En cuanto a nutrición, soy mucho de plancha, mucho de guisado, siempre en mi casa se ha comido mucha legumbre, legumbres acompañadas para ser una calidad completa, la legumbre con las lentejas no sé qué, acompañada de un arroz, siempre en estofado, siempre, y sí que mejora. Nos falta que nos instruyan a llevarlo y que cuando nos detectan la EPOC nos digan, oye, mira, esto te va mejor, esto te va peor. Yo no tengo problemas hasta ahora ni de hipertensión, ni de colesterol, ni de nada. O sea, de momento, no sé, pasado mañana si me hacen una analítica. Entonces yo sí que es cierto que nos aprendemos a conocer. Yo me he conocido que, por ejemplo, y he leído que el pescado azul es muy recomendable porque es antiinflamatorio, el omega 3, el aguacate, o sea, con claves para poder llevar una mejor nutrición y que nos aporte calidad y que no te digan, bueno, tienes que bajar de peso. Sí, díganme las formas. Porque no es tanto por lo que como, no es tanto por lo que esto. Y entonces que nos tenían que instruir a poder, en el momento que nos detectan la puedo decir, mira, esto te va a venir bien, esto te va a venir mal, necesitas un aporte y no. Las vitaminas, indudablemente, primordiales, la D, la esta, no sé qué, bueno, tienes el sol, tomas vitaminas, tomas no sé qué, empieza. Tampoco obsesionarnos porque cada vez vamos a buscar, a mí me ha pasado en momentos que voy buscando lo que mayor vitamina de una cosa tiene, lo que mayor proteína de la otra. Yo prefiero, por ejemplo, los pescados a las carnes. No obstante, tampoco la voy a tirar, indudablemente. Yo, y la legumbre a cualquier otra cosa. O sea, yo prefiero un buen cocido, pero siempre las grasas muy limitadas porque todo es light, todo es más bien estofado sin grasa, o sea, sin féculas y sin grasa y sin harinas. Todas las harinas refinadas las suelo quitar, menos el pan. Y bueno, propósito de enmienda, como yo digo, para adelgazar le tengo hace mucho tiempo, pero claro, tengo también ansiedad, indudablemente. La ansiedad me suele dar un poco a mediana tarde. A eso de las 5 o las 6 me da como más así y es cuando recurro al chocolate. El chocolate negro. Ahora tienes la infografía, María. Ahora tienes más alternativas. Sí. Me recomendaste el 85, pero no me hago con él. De momento es el 70. Bueno, poco a poco. Sí. Y por la mañana, media mañana, últimamente tengo nueces o almendras. Entonces, unas poquitas. Vamos, poquitas, 4 o 5, nada más. Y por lo demás, pero no bajo ni un gramo. O sea, me mantengo, no he subido.
estoy haciendo muchísimo menos ejercicio, porque aparte de eso estoy más apática, tengo ganas que me vacunen, poder salir y comerme el mundo, sin tener, ay, que el otro tose, el otro día tosí, y tú ves como, porque tenía un poco la garganta seca por la calle con mi mascarilla, y tú ves, me miras como si fuese una pestada, pero bueno, tengo ganas de esas sensaciones, porque además vas esquivando y al final te quedas ahí. Pero vamos, la nutrición es súper importante y yo últimamente estoy leyendo bastante sobre ello y creo que los neumólogos o los internistas sobre esto, cuando nos detectan una EPOC, decir, mira, yo hay alimentos, ya te digo, que descarto porque luego me encuentro súper mal. En el momento que retienes líquidos, que te produce flatulencias, todo esto, como si te hubieses comido un pavo entero. Entonces yo esos los elimino. Me ha costado identificarlos. Me ha costado porque dice, ¿qué me pasa? Pero si solo he comido una ensalada y no sé qué, pues ahí está. O sea, es que esa ensalada en ese momento no te ha sentado bien. No es que no te haya sentado bien, que ese producto no a tu organismo menos que a los demás, ¿no? Pero a mí en ese momento ya lo descarto. Pero por lo demás yo creo que la llevo bastante equilibrada. Es muy importante lo que comenta María relacionado con el tema de un plan personalizado, ¿no? De hecho, hay un estudio por parte de la Federación Europea de Pacientes Respiratorios que fue publicado hace 1 año y medio, que dijo a nivel Europa, ya no solamente España, sino a nivel Europa, solamente hay un 25% de pacientes respiratorios que han recibido un plan personalizado por parte de lo que es su médico. Esto desde luego tenemos que tenerlo muy en cuenta. Antes lo decía Patricia, la EPOC es una enfermedad sistémica y que necesita este plan multidisciplinar, no solamente la nutrición, sino también ejercicio y otras cuestiones que también estamos abordando a través de lo que es la asociación, pero necesitamos estas pautas también por parte de lo que son los clínicos. Patricia, ¿tienes alguna pregunta para María? María es la coordinadora de Madrid, vive en Madrid. Hola María, ¿qué tal? ¿A vosotros os suelen derivar al endocrino dietista, al nutricionista o a la técnico nutricionista cuando os ven en la consulta en neumología? No. A mí me derivaron, vamos a ver, yo tengo nódulos suprarrenales, me derivaron al endocrino, pero se limitó a mirar eso. Tuve varias consultas y yo cada vez que iba, yo salía llorando, porque me llamaba de todo menos bonita. Entonces ya pasé de él, porque le dije, dígame unas pautas, diga esto. O sea, con cara vinagre y me tiró así como un papel, o sea, así físicamente. Ahí tiene las recomendaciones, señor mío. Digo, usted es endocrino. Pero como no era derivado a consecuencia de, sino porque habían encontrado otra cosa, con lo cual, pero es que no me pasó una vez, todo, en lo que él me derivaba, todo estaba bien, todo no sé qué, y luego me decía de todo, o sea, me decía hipertensa, gorda, tenía de todo en su analítica, según él. Luego después resulta que me hacían otras y no. O sea, digo, pero bueno, es que claro, para él, si yo tengo 105 de glucosa por la mañana, dice que es mucho. No lo sé. Me hicieron la glicada, me hicieron no sé qué, me hicieron los seguimientos en mi médico de cabecera, que entonces tenía un ángel de médico. Me dijo, no, María, perdona que se te quite ese complejo, que no. Y de hecho, te hablo de hace 8 años esto, 8 o 9 años, y estas son las fechas que yo sigo sin tomar ninguna medicación porque hay veces que he bajado o porque me dolía la cabeza, por lo que sea, para mirarme la tensión, y bueno, sí, te la tienes 14 y eso, pero no te voy a medicar por eso, porque una vez que estás en reposo no sé cuánto, y yo de vez en cuando me la tomo aquí en casa, 13, 14, 13, a 14 de 14, hay algunas veces que, claro, cuando estoy con los ciclos de cortisona, cuando tengo una recaída, sabes que sube la tensión y la glucosa, pero eso lo sé yo por deducción, que nadie me lo dijo.
Lo sé porque un ingreso que tuve me dan de cenar y después vienen a tomarme la glucosa para inyectar mi insulina. Digo, ¿qué? Claro, me habían puesto 80 de razón. Dice, es que usted es diabética. Digo, ¿qué? Pues es la primera vez que me entero. Entonces luego ya empecé a buscar y pues son cosas que se nos debe informar. Pero vamos, ¿intentaba hacer dieta? Sí. ¿Que no tengo fuerza de voluntad últimamente? También, pero es por el condicionante que decía, bueno, yo antes desayunaba, me iba, no sé qué, no sé cuánto, volvía, ya comía, ya no sé cuánto, me echaba un poquito porque venía cansada y daba unos 10.000 pasos al día. Y ahora ha sido el 3.000 rabiando. Hombre, la pandemia de la COVID desde luego no ha favorecido para nada todo lo que son patologías crónicas, ¿no? Paciente con enfermedad crónica, el EPOC, pues desde luego no ha favorecido nada el confinamiento, las medidas de restricción. Además, vosotros, pues ya pues, habrá pacientes que pueden tener algo pues, de dificultad respiratoria haciendo X ejercicio, ¿no? En determinadas o limitadas determinadas actividades físicas, pues imaginaos si te tienes que poner además una mascarilla que además, pues si no es una quirúrgica, os habrán mandado muchos de vosotros una FP2, con lo cual, pues la sensación de ahogo muchas veces será importante porque la tenemos los que no tenemos patología pulmonar, pues me imagino que el paciente con EPOC mucho más, ¿no? Es tremendo. Tremendo porque yo la FP2 no puedo llevarla porque si la otra me ahoga, esta me asfixia. Yo en casa, si hago ejercicio, si hago esto, estoy muy limitada. Yo tengo oxígeno, aunque ahora me vea sin él porque me lo gestiono. No, pero además, como es lo que yo decía, últimamente que estoy más así comiendo más poquitos, o sea, comiendo más, es cierto que yo ahora la saturación la tengo, vamos, que la mía en normal, en reposo, no pasa de 89. 89 y yo funciono. Y ayer tenía 91, 92 y antes de ayer y hoy. Por eso digo, pues el milagro se ha obrado. Ya se digo, no he comido y comer poquito, porque cuando me excedo no me levanto de la mesa, porque hay veces que no me pongo el oxígeno para comer, todo se ha dicho, depende de quién esté en casa. Y entonces, en casa está mi hija, no está. Y me levanto de la mesa y me tengo que correr a poner el oxígeno. Pero con los excesos nada bueno. Vamos si os parece... una cosita que me gustaría decir. Hemos pasado muy de puntillas, tanto María como yo, sobre un tema que para mí es importante, que es la ingesta de verdura. Para mí hay desde luego, yo como más verdura que los conejos, pero también es verdad porque... pero sí que para mí hay una relación directa entre el consumo de verdura y el bienestar, lo bien que se siente uno. Es decir, para mí comer verdura prácticamente a diario es fundamental. No solo por las vitaminas, creo que muchas veces se la desprecia la verdura dentro de la cultura normal de la nutrición, cuando para mí es una base de la nutrición fundamental. Claro, total, y sobre todo aquí destacar que lo importante es que cuando se come verdura se está desplazando el consumo de otros alimentos que no son tan saludables. O sea, al final, por eso yo siempre digo, es importante destacar lo que hay que comer y lo que no hay que comer, porque parece que cuando no lo dices, como no te lo han dicho, pues será que se puede consumir. Yo simplemente dar un dato que creo que es muy importante en línea de todo lo que estáis diciendo del acceso al tratamiento nutricional, y es que en España es el único país de Europa que no cumple los ratios de dietistas nutricionistas en sanidad pública, en ninguna comunidad. Entonces, claro, ahora mismo el acceso a un nutricionista es un servicio de lujo, es para el que se lo pueda pagar, porque el 82% de los nutricionistas trabajan de manera autónoma en clínicas privadas. Entonces, yo creo que esto al final es una carencia que se está obligando al paciente que esté más interesado el acceder a un tratamiento nutricional, pagarlo. Y eso puede hacer que, de hecho, uno de los motivos que decían es, hay gente que piensa que comer saludable es caro, le falta tiempo y dinero. Entonces,
yo creo que esto es muy importante porque al final en la vida hay que priorizar y a lo mejor si tú tienes que pagar un tratamiento, dices, bueno, pues priorizo otras cosas y esto pues lo leo en internet. Entonces yo creo que eso que también es importante, eso, lo que ha dicho Andrea, ¿no? De el paciente desprotegido de información. Al final, si no te da la información un profesional sanitario, y obviamente yo entiendo que los médicos ahí tenéis un tiempo limitado para, a lo mejor a la alimentación hay que dedicarle tiempo porque pues eso es muchas más cosas. Entonces yo creo que no es cuestión de que el médico no dé las recomendaciones que tiene que dar, que aparte de saberlas, pues a lo mejor si tiene que explicar otras cosas de su ámbito del tratamiento, esa parte queda un poco aparte normal, porque no hay tiempo suficiente. Entonces yo, por la parte que nos toca, ¿no? A los nutricionistas, creo que es una reivindicación importante, que ahora mismo el acceso al tratamiento nutricional personalizado es un bien de lujo para cualquier paciente. Yo, Paula, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, el médico tenemos, bueno, ya sabéis que pues tenemos el tiempo muy limitado y sobre todo para las revisiones en la consulta y efectivamente, bueno, nosotros sí que es verdad que lo que podemos pesar al paciente, eso desde luego, y solicitar una analítica con unos parámetros nutricionales básicos, yo creo que eso sí que el médico lo puede hacer fácilmente en la consulta. Lo que sí que ya es una labor en donde yo creo que vosotros sí que tenéis que incidir más y además que yo creo que es vuestro papel, es sobre todo pues en realizar efectivamente una encuesta nutricional, ver cómo está comiendo ese paciente, cómo son las raciones de cada paciente y luego hacer un seguimiento, ¿no? Muy bien de ponerle una serie de dietas, ¿no? Y ver un seguimiento a largo plazo, porque el poner una dieta muy restrictiva o muy exquisita, ya sabemos todo el mundo que la adherencia a esa dieta al cabo del tiempo va a ser escasísima o nula y es más, el paciente suele tener rebrotes y rebotes de peso o de dejar esa dieta. Entonces, yo creo que efectivamente hay que incidir en que se ponga más técnicos, nutricionistas en el sistema sanitario público, porque como tú muy bien has dicho, cuando hay un problema nutricional, se tenga o no EPOC, el paciente o la persona al final acaba yendo a un nutricionista privado que le han recomendado porque tal, porque cual, y al final acaba pagando, ¿no? No es una cosa que se esté cubriendo de forma adecuada en la sanidad pública y menos para un paciente enfermo, como es en este caso, como puede ser un paciente cardíaco crónico o como es un paciente respiratorio crónico, como es el paciente con EPOC. Y ahí yo creo que sí que los políticos, y yo desde luego en tono me da culpa, y las autoridades y lo que son pues las autoridades sanitarias, consejerías y ministerio de sanidad sí que tienen que incidir en que se amplíen esas plazas en el sistema público. Gracias. Pedro, te tenemos ahí descolgado, que estás arriba en el cielo. A ver, ahora estás aquí con nosotros. Pedro, en Canarias pues no tengas problema con vitamina D, me imagino, con el sol que tienes. Sí, sí, pues la verdad es que sí. Aquí el sol lo tenemos a diario, ¿no? Hay algunos días que se nubla, pero lo tenemos a diario. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, a la hora de la alimentación, pues no tengo ningún tipo de problema porque cuidamos bastante la alimentación en mi casa. Digo cuidamos porque a mí me toca cocinar, ¿no? Soy yo quien cocino en casa porque soy cocinero y me cuesta menos hacer la comida. También es verdad que tengo que hacer no a mi gusto porque mis hijos me piden, quiero papá, no esto, mi esposa pues le gusta siempre comida de dieta, más bien verduras, pescados y tal, y procuro satisfacer a uno, satisfacer al otro y satisfacerme yo también. Yo sigo una dieta pues bastante variada, como de todo, procuro evitar grasas, fritos, comidas preparadas. Es verdad que alguna vez pues salimos a comer fuera y comemos lo que nos gusta, ¿no? Y por otro lado, pues aparte de la dieta, no pico nada durante el día. También es verdad que nosotros tenemos una finca cerca de la casa y estamos casi todo el día trabajando en ella. Cultivamos uvangos, calabazas, acelgas y de ahí pues comemos bastante verdura que traemos de la finca. Vivimos en el sur de Tenerife, en un pueblo de los cristianos, que hay un puerto a 50 metros del domicilio, en el que el pescado es un pueblo de pescadores y hay pescado fresco a diario. Compramos habitualmente pescado, lo hacemos en cazuela, hacemos asado, hacemos al horno. La comida es bastante variada
y ya les digo, procuramos pues pautar las comidas y no atiborrarnos y como decía, pues al estar todo el día en la finca, pues poco tiempo tengo para picar o para tomar cerveza, cosa que hacía a lo mejor antes de que me detectaran el EPOC, pues quizás tenía otro tipo de vida con otra alimentación, pues ya te vas dando cuenta un poco pues lo que no puedes comer y lo que no puedes beber y nada más que decir. ¿Pero porque te lo ha dicho alguien lo que puedes comer y lo que no debes de comer o Sí. porque tú mismo te has informado? Tú sabes que yo pertenezco a la Escuela de Pacientes de Canarias, Sí, ¿no? sí. Y bueno, en las charlas que hacemos los pacientes de EPOC, pues siempre aprendes de uno, de otro, y fundamentalmente lo que sí me he dado cuenta es que hay mucha gente con EPOC que desconoce bastante lo que debe comer o lo que no tiene que comer, ¿no? Porque a lo mejor, pues, yo pregunto, pues, ¿y en casa cómo lo hacéis para comer? ¿Quién prepara la comida? ¿Qué coméis? ¿Coméis todo lo mismo? Unos me dicen, pues sí, hacemos un potaje y comemos todos potaje. Otro dice, no, mis hijos comen bocadillo, yo frío carne. El otro, pues compra una lasaña precocinada. Entonces, me consta que hay bastante desconocimiento en el tema. Yo en estas charlas, pues por la parte que me toca, que soy cocinero de muchos años, pues yo me preparaba unas recetas cuando tenía las charlas, a ordenador, las imprimía y se las repartía al resto de pacientes con EPOC, en las cuales pues les especificaba bien la receta, les enseñaba a hacer unas garbanzas sin chorizo con bacalao, unos calabacines rellenos con verdura, una fabada sin morcilla, y me agradecían, ¿no? Me agradecían porque me consta que había bastante desconocimiento del tema. Es interesante cómo los pacientes entre ellos se están formando, ¿no? Eso es muy relevante, muy importante destacar. Patricia, ¿querías preguntarle algo a Pedro? Pues yo, en primer lugar, darle la enhorabuena. Yo he estado en la Playa de los Cristianos, que es una zona preciosa porque, bueno, yo me gusta mucho el surf, entonces he aprovechado para ir a Canarias también a hacer surf. Y bueno, decir que vives en una zona privilegiada, también como Juan, porque Juan vive en el paraíso de la verdura y tú vives en el paraíso del pescado. Y luego decirte y darte la enhorabuena porque desde luego la Asociación de Pacientes de EPOC en Canarias tiene un lujo contigo porque tú sí que puedes educar muy bien a tus propios compañeros de la asociación porque además eres cocinero, con lo cual tú mejor que nadie, ¿no? Les puedes decir, informar y darles recetas sanas de cómo cuidarse de una forma fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que eso sería, ¿no? una figura que todas las asociaciones de pacientes también deberían incorporar, ¿no? Un cocinero, porque eso sí que puede ayudar mucho a educar y a empoderar al paciente. Sí, efectivamente. Bueno, lo hago con gusto y también aprendo de ellos, ¿no? Con muchísimo gusto. Pedro, ningún médico te dio ninguna pauta en ningún momento, ¿no? Relacionado con el tema de la alimentación, ¿o sí? Sí, la verdad es que sí. Tanto el neumólogo y el enfermero, pues me decían, pues en principio me explicaban, pues debes de comer pautadas más veces al día, comer menos cantidad, comer menos papa, arroz, pan, etcétera, y comer un poco más de verdura, pues un poco sí. Y después de que me han diagnosticado el EPOC, pues he intentado aprender bastante del tema que me toca, de la alimentación, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues siempre me gusta saber los alimentos que son ricos en fibra, en vitamina C, en potasio, en fósforo, y claro, evitar lo que no me conviene, ¿no? Los frutos que producen fluorulencia y demás.
Una pregunta a todos los coordinadores. ¿Conocisteis bueno, lo habéis escuchado hoy, el concepto de la sarcopenia? ¿Os sonaba antes? ¿Sí? Sí, había oído, sí. La sarcopenia como pérdida de masa muscular, sí, es algo que además en alguna manera te puede llegar a afectar en algún momento de la vida, sobre todo a personas como yo que somos pícnicos y por lo tanto tengo que tener cuidado con ello. Pero bueno, básicamente buena alimentación y hacer ejercicio. No deporte, el deporte es para los jóvenes. Digo hacer ejercicio que es diferente. Bueno, súper interesante y súper ameno, vaya, me ha encantado la aportación de todos vosotros. Me gustaría que cada uno se quedara o dejara un mensaje clave para, no digo para la posteridad, sino para los demás pacientes, algo que pensáis que es relevante y que hay que destacar y que, bueno, que quede como tal reflejado también. Empiezo por Andrea. ¿Tu mensaje final, clave, cuál sería? Pues yo tiraría de un poco lo que ha dicho Paula, el reclamo, por favor que pongan nutricionistas en la sanidad pública, porque como se puede ver ya no solo en la EPOC, en muchas enfermedades e incluso en población general es algo que es necesario, que está más al día y que es eso, que no todo el mundo tiene el dinero o el tiempo como para invertirlo y es una cosa que es muy necesaria y que me encantaría que lo que ha dicho María, por ejemplo, de que el endocrino que vaya y le saque lo que llamamos en la carrera la dieta del cajón, que es que te saca un folio y te dice, toma, esto para ti, para ti, para ti y para todo el mundo es lo mismo. Y no es así. Es decir, existen profesionales que yo, por ejemplo, nunca te voy a sacar una dieta de cajón. Es hablar, es informarse, es conocer al paciente, sus necesidades y tener en cuenta eso, que es una labor importante y que es muy necesaria. Gracias. Juan, ¿tu mensaje final? Ya los tengo entendido. Bueno, mi mensaje final es que hay una relación directa entre la buena alimentación, alimentación controlada y el bienestar. Y que no es algo que pasa a medio o largo plazo. Dice, no, si como bien durante 2 meses. No, no. Hoy como bien y por la tarde me encuentro mejor. Por lo tanto, hay una motivación directa para aprender a controlar la alimentación y para buscar una nutrición equilibrada. Muchas gracias, Juan. Patricia. Bueno, pues yo, tanto como política como profesional sanitaria, en este caso médico, y también desde lo que le toca a las autoridades sanitarias, creo que debemos hacer hincapié en la importancia que tiene la valoración nutricional de los pacientes crónicos y sobre todo en este caso del paciente crónico respiratorio como es el EPOC. Y recoger esa reivindicación de las técnico-nutricionistas diciendo que tenemos esa labor, ¿no?, de incorporar más profesionales de técnicos nutricionistas a la labor asistencial del sistema público, puesto que nos va la vida de nuestros pacientes en ello. Y nada, que muchísimas gracias por haberme invitado a esta webinar. Gracias, Patricia. Paula, ¿tu mensaje final? Bueno, yo creo que un poco también en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos, que yo creo que ya lo sabíamos, pero sí que hemos visto que cuando la salud de la población general está en riesgo, se llega a paralizar el mundo entero, ¿no? Y en el contexto del tratamiento global de la salud influyen muchas cosas, como es la alimentación. Y bueno, yo creo que cada vez hay más evidencia y en la población general y sobre todo en pacientes con EPOC de que el tratamiento nutricional no puede quedar relegado a que la persona se lo pueda o no se lo pueda pagar y que yo creo que es importante, pues como ha dicho Patricia, ¿no?, que todos nos impliquemos porque yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad y sobre todo también agradecer la labor de APEPOC porque yo creo que ya no solo con este proyecto sino con el trabajo que estáis haciendo y bueno, por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes también agradecer aceptar sin condiciones todas las propuestas que les hacemos y el trabajo que les generamos. Lo que quería decir que gracias también a APEPOC porque yo creo que en este impar donde
sabemos lo que es necesario y se tiene que trabajar para hacerlo. Aquí las asociaciones de pacientes llegáis donde no es posible llegar de otra manera y tenéis en cuenta a los verdaderos protagonistas al final de los tratamientos, que son los pacientes. Muchas gracias, Paula. María. Bueno, mi lema es información y seguimiento nutricional equivale a calidad de vida. Sin duda, sin duda. Y a menos coste y conciso. de la salud. Esa es mi recomendación y que nos sigan, que nos sigan. Gracias, María. Clarísimo. Pedro. Bueno, pues mi mensaje es simplemente intentar mantener una nutrición correcta y una adherencia al tratamiento para paliar los efectos de la EPOC, simplemente. Muchas gracias a todos. No tenemos mucho más tiempo para incorporar preguntas del público. Ha sido súper interesante. Yo creo que hemos aprendido todos y entre todos lo vamos a conseguir. Así que, por favor, mirad la página web de APEPOC también, mirad las infografías súper interesantes que están basados precisamente en esta encuesta y seguir haciendo la encuesta. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado también de fuera. Sé que hay muchas asociaciones, no solamente de EPOC, sino también de asma, que nos están siguiendo. Así que un saludo para ellos, para todos. Y muchas gracias por estar y nos vemos otro día. Patricia, seguimos contando contigo para otro webinar, por favor. Por supuesto, yo encantada y ánimo y desde luego daros las gracias, como ya he dicho, por haberme invitado. Ha sido un gustazo. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Adiós.